Bien, nuevamente buenos días, amada Iglesia del Señor. En el día de hoy estaremos retomando nuestro estudio de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, estudio en el que retomaremos o continuaremos con nuestro libre albedrío. Las dos clases fueron introductorias. Mencionemos rápidamente lo que hemos visto hasta ahora con respecto a este capítulo 9 de la confesión del libre albedrío. Mencionemos primero cuál fue nuestro objetivo con estas dos clases introductorias. Y es el siguiente, fue analizar distintas etapas de la historia dentro de las cuales se debatió si el hombre dispone o no de libre albedrío. Ahora, esto con el fin de mostrar de qué manera entendían ellos el término libre albedrío en esas épocas en las que vivieron. Analizamos tres etapas. La primera fue en el siglo V. ¿Algún hermano recuerda a qué personajes analizamos o qué corrientes analizamos? Agustín de Hipona fue uno de los que analizamos. Vimos la postura de él contra lo que enseñó el pelagianismo y posteriormente vimos lo que enseñó el semipelagianismo. Esto fue en el siglo V. La segunda etapa, en el siglo XVI, fueron dos personajes: Lutero contra Erasmo. Y la tercera y última etapa, que fue la que analizamos en la clase anterior, fue lo que enseñó el calvinismo en contra de lo que enseñó el arminianismo, siglo XVII. Con respecto a la primera etapa, presentamos los argumentos de Pelagio en una primera instancia. Dijimos que él afirmaba que no hay pecado original y que por lo tanto el hombre posee libre albedrío. Agustín, en contraposición, enseñaba que sí hay pecado original, planteaba todo lo contrario a Pelagio: sí hay pecado original y no hay libre albedrío. Posterior a esta discusión entre estas dos corrientes surge el semipelagianismo como un intento de querer conciliar ambas ideas. El semipelagianismo decía que aunque el hombre no nace bueno, tiene la capacidad de, por medio de su libre albedrío, acercarse a Dios. Por otro lado, la segunda etapa que vimos que Erasmo de Róterdam, influenciado por el catolicismo, por el semipelagianismo, escribió a favor del libre albedrío, en contraste de Martín Lutero, quien presentó una posición contraria a la de Erasmo. Vimos uno de sus argumentos en contra del libre albedrío, los cuales él expuso en su obra Esclavitud de la Voluntad. Y por último, que fue la clase anterior, expusimos paralelamente lo enseñado por el calvinismo y por el arminianismo, con respecto primeramente a la salvación, y como consecuencia examinamos la perspectiva que cada una de estas corrientes tiene acerca de la libertad humana. Estos puntos de vista, tanto los del calvinismo como los del arminianismo, están resumidos en 5 puntos que fueron los que analizamos, en los que nos centramos en la clase anterior. ¿Cuál fue el primer punto que analizamos la clase anterior, en el cual ambos coincidían? La depravación total. Entonces, la condición en la que nacemos producto del pecado de Adán es de depravación total. El hombre es pecador. Ahora, ¿cómo se ve la libertad del hombre en este sentido? De que el hombre no es libre, sino que es esclavo de sus deseos. Lo contrario, es esclavo de sus deseos. El segundo punto que analizamos por parte del calvinismo fue la elección incondicional. Y en el arminianismo vimos la elección condicional, el contrario. La elección incondicional define que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo, no porque hayamos hecho algo, sino por su decisión soberana. Por lo tanto, en cuanto a la libertad, no tenemos libre albedrío para decidir ser elegidos desde la postura calvinista. Ahora, desde el arminianismo, como la elección es condicional, Dios sí nos escoge desde antes de la fundación del mundo, pero ellos argumentan que por su presciencia. La presciencia es lo que le permite a Dios saber quiénes responderían en un futuro a su llamado. Por lo tanto, en cuanto a la libertad, el hombre es elegido por el actuar que libremente éste desea tener. El tercer punto que vimos del calvinismo fue la expiación limitada.
definen o enseñan que la muerte de Cristo es eficaz solo en aquellos que creen. En relación a la libertad, el ser humano no posee libre albedrío que le permita ser parte de ese grupo de personas por la que Cristo murió. En contraste, el arminianismo presenta la expiación universal. La muerte de Cristo permite que cualquier persona pueda ser salva. Por lo tanto, el hombre puede decidir creer en Cristo. El cuarto punto, gracia irresistible en el calvinismo, enseñan que si Dios ha elegido a alguien, no hay forma en que esa persona no llegue a ser salva. Por lo tanto, la consecuencia es que no es una decisión nuestra el aceptar o el rechazar la gracia de Dios. El arminianismo presentó la gracia resistible. Dios ofrece su gracia, pero esta puede ser rechazada. Por lo tanto, el hombre decide si coopera o no con esa gracia que Dios le da. Y por último, el quinto punto, que en ambos es llamado perseverancia de los santos, pero con notaciones distintas, ya que el calvinismo dice que es Dios el encargado de perfeccionarnos hasta el fin. Por lo tanto, no es por nuestras virtudes o por las acciones que libremente realicemos, sino que es Dios quien perfecciona la buena obra. Y la perseverancia de los santos, desde la perspectiva arminiana, define que es el hombre quien debe perseverar. Entonces, el papel que juega la libertad es que mediante su libre voluntad debe cuidar su salvación, porque si no, podría perderla. Finalizando la clase anterior, mencionamos algunas ideas que estas corrientes comparten. Mencionamos que ambos están de acuerdo con la depravación total, ambos coinciden en que el hombre nace muerto en delitos y pecados. También consideran que la gracia es necesaria para la salvación y que el verdadero creyente persevera, aunque le dan connotaciones distintas. Recordemos que a pesar de que lo planteado por la soteriología arminiana no es compatible con el pensamiento bíblico, la triste realidad es que entre estas dos corrientes de pensamiento, entre el arminianismo y el calvinismo, es el arminianismo el más enseñado en la mayoría de iglesias ubicadas en América Latina. En la clase anterior no profundizamos en esta cuestión, pero quisiera aprovechar esta ocasión para que meditemos en lo siguiente. ¿Por qué en América Latina domina la idea de que el ser humano posee libre albedrío? Voy a repetir la pregunta. ¿Por qué en América Latina domina la idea de que el ser humano posee libre albedrío? Y como respuesta, precisamente es el predominio del arminianismo un argumento que nos permite responder a esta pregunta. ¿Por qué en América Latina domina la idea de que en el ser humano hay libre albedrío? Porque el arminianismo ha influenciado en ello. Si el arminianismo tiene más trascendencia que el calvinismo, asimismo sus ideas. Y el arminianismo enseña que el hombre tiene libre albedrío. Pese a que esto es cierto, no es solo, también debemos aclarar que no es solo por las enseñanzas del arminianismo que en América Latina domina esta idea, sino también por lo que se enseña desde el catolicismo. Para nadie es un secreto que la religión más profesada, no solo en Colombia, sino en América Latina, es el catolicismo. Por aproximación, buscando diversas estadísticas, un 90% de cristianos latinoamericanos, de ese 90% alrededor, un 66% es católico, sin incluir el 10% restante que no pertenece al cristianismo o no se consideran miembros del cristianismo. En Colombia, pese a que es considerado un estado laico, la mayoría de personas siguen el catolicismo. Aproximadamente un 80% de colombianos son católicos. Un 12% profesa corrientes cristianas no católicas, pero estas son una gran variedad. Un 2% practica una religión distinta al cristianismo y un 6% que no profesa ninguna religión. ¿Qué evidencian estas cifras? La supremacía del catolicismo en cuanto a adeptos. Y de igual manera, así como dijimos en lo respectivo al arminianismo,
si el catolicismo tiene más trascendencia que el calvinismo y el arminianismo juntos, asimismo sus ideas van a tener mayor trascendencia. ¿Y qué enseña el catolicismo? En la perspectiva histórica vimos también un poco de ello. El catolicismo está influenciado por el semipelagianismo, quienes defienden, como ya vimos, la idea de que el hombre sí tiene libre albedrío. Ahora, ¿por qué el catolicismo es más predominante a comparación de otros círculos cristianos? Ya eso es una cuestión en la que no vamos a profundizar, sin embargo, voy a mencionar o a recordar que fuimos colonizados por españoles, los cuales eran altamente católicos en el tiempo de la conquista y además rechazaban con vehemencia cualquier otro tipo de práctica religiosa contraria al catolicismo. Y un ejemplo de ella es el protestantismo de aquel siglo. La Iglesia Católica, surge la Inquisición y castigaban todo aquello que consideraran como una herejía, y el protestantismo era considerado una herejía. Y en adición hay una razón más, ya apartándonos del ámbito religioso. Encontramos el humanismo, el cual, no sé si curiosamente, pero también ha influenciado en muchas religiones. Las humanidades, junto con sus diversas ramas, psicología, filosofía, antropología, sociología, política, etcétera, entre otras disciplinas humanistas y antropocéntricas, han enseñado y continúan enseñando que para poder atribuirle responsabilidad moral al hombre es necesario que éste cuente con un libre albedrío. Todas estas ideas, si las analizamos, son las más enseñadas, son las más difundidas por la sociedad. De manera que inclusive muchos de nosotros, al momento de conocer de la sana doctrina y ver lo que ésta enseña con respecto al libre albedrío, es posible que en un primer momento hayamos experimentado cierto choque, cierta dificultad al comprender o al intentar comprender una idea opuesta a la que normalmente se nos había enseñado. El hermano tiene una pregunta, una participación. Un aporte más que una pregunta. No solamente por la experiencia mía, sino por la realidad de los hechos. Nosotros nos levantamos en iglesias donde nos enseñaron, quizás para someternos a que la lucha era tremenda contra la vida y contra todo para poder mantener la salvación, y nos enseñaron casi a todos que la salvación se perdía, y para nosotros eso era duro y era una carga, y por eso nos sometíamos más de pronto hasta a un pastor o a un hombre o a cualquier otra persona que nos dijera algo. Entonces hay también un proceso ahí no de sujeción, sino de esclavismo, de esclavitud en ese tema. Pero en medio de esa lucha, por la gracia de Dios, yo cuando conocí esta doctrina, y aquellos que somos escogidos y que somos llamados, por eso es que hay que predicar esta doctrina. Apenas escuché eso, yo me llené de un gozo tan grande y lloré y dije, gracias Señor, porque yo sentía que tú me habías llamado y tu palabra dice que ninguno de los que me diste se perdió, y estamos entre esos. Pero más allá de eso, eso no quiere decir que nosotros nos vayamos a tirar a la hecatombe y hacer lo que nos dé la gana porque ya no perdemos la salvación, porque esa es la discusión que hay con aquellos que tocan ese tema. Pero entonces ya, que no importa. Digo, no, todo lo contrario. Cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes esta verdad, tu compromiso aún es mayor con la fe. Tu compromiso es aún más grande, porque entiendes que esta salvación tan grande, ¿cómo la vas a dejar? ¿Cómo no vas a caminar en esa fe tan hermosa, en ese sacrificio que hizo el Señor de una vez por todas para salvarte? Entonces es interesante. Tenemos supuestamente, entre comillas, un libre albedrío que hacemos, jalamos, tiramos, pero Dios está tomando control. Si Dios no tomara control de esta humanidad, ya no existiéramos. Dios le bendiga. Amén, mi hermano. Gracias por su aporte y esta evidencia de la supremacía de adeptos en otras corrientes también debería en cierta forma motivarnos a nosotros a predicar el evangelio de manera bíblica. Muchas gracias por su participación. Y retomando el entorno en el que la mayoría de nosotros ha sido formado,
educado, está altamente influenciado, como pudimos ver, no solo por el arminianismo, no solo por el catolicismo, sino también por las humanidades, por el humanismo. Bien, mis hermanos, luego de esta extensa introducción, quisiera presentarles lo que vamos a hacer entonces en el resto de la clase. Comenzaremos con el análisis del primer párrafo, por fin comenzaremos con el análisis, y quisiera que algún hermano nos colaborara con la lectura del primer párrafo de la confesión, capítulo 9. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Gracias. Teniendo en cuenta lo que este párrafo enseña, voy a mencionarles primero cuál no va a ser nuestro propósito. Nuestro propósito en el día de hoy no va a ser definir si nosotros tenemos o no libre albedrío. No vamos a cuestionar o a preguntar si tenemos o no libertad en términos de libre albedrío, ya que esto va a ser tratado con profundidad en los párrafos siguientes, en los párrafos que van del 2 al 5. Por lo tanto, nuestro propósito no va a ser preguntar, ¿tenemos libre albedrío? ¿No tenemos libre albedrío? Eso no nos vamos a encargar en el día de hoy. Entonces, nuestro propósito será definir. Ese es nuestro propósito, definir. ¿Definir qué? ¿En qué consiste la libertad humana? Definir en qué consiste la libertad humana. ¿A qué se refiere la confesión con este término? ¿Cómo es definida de manera técnica la libertad humana por la confesión? Hoy vamos a ver qué nos enseña la confesión o cómo entiende la confesión este concepto de libre albedrío. Solo nos vamos a enfocar en ello. Para ello quisiera también recordarles el bosquejo del capítulo 9. Este capítulo 9 de la confesión consta de 5 párrafos. El primer párrafo, que es el que vamos a analizar hoy, nos muestra una definición general de libre albedrío. Primer párrafo nos muestra una definición de libre albedrío. Los siguientes párrafos nos hablan del libre albedrío con relación a un estado específico del ser humano. El párrafo 2 nos habla de la relación entre libre albedrío y estado de inocencia. Párrafo 2, libre albedrío, estado de inocencia. Párrafo 3 nos habla del libre albedrío en el estado de pecado. Libre albedrío en el estado de pecado. El párrafo 4 nos habla del libre albedrío en el estado de gracia. Libre albedrío en el estado de gracia. Y por último, el párrafo 5 nos habla del libre albedrío con relación al estado de gloria. Libre albedrío con relación al estado de gloria. Primero, definición general de libre albedrío. Segundo, libre albedrío en el estado de inocencia. Tercero, libre albedrío en el estado de pecado. Cuarto, libre albedrío en el estado de gracia. Y por último, quinto, libre albedrío en el estado de gloria. Presentado este bosquejo, comencemos con el análisis del párrafo 1. Lo leeré nuevamente. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Los invito a que primeramente veamos lo que no dice este párrafo. Este párrafo no dice que Dios ha dotado al hombre de un libre albedrío, sino de una libertad natural. El párrafo no dice libre albedrío, sino que nos habla de libertad natural.
Por lo tanto, antes de definir libre albedrío, es necesario entender en qué consiste la libertad natural, esta libertad natural de la que nos habla la confesión. Para ello quisiera que revisemos el sustento bíblico que la misma confesión nos brinda en este primer párrafo. Necesito 3 hermanos que me colaboren con la lectura de estos versículos. El primer versículo es Mateo capítulo 17, versículo 12. Mateo capítulo 17, versículo 12. Gracias, mi hermano. Santiago capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y por último, leamos Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Nuestro hermano Edgar. Gracias, mi hermano. Algunos acusan a la postura reformada de que supuestamente negamos que el hombre pueda tomar decisiones libres. Pero si estuvimos pendientes de la lectura de estos versículos, podemos ver todo lo contrario. Estos evidencian la capacidad que el hombre tiene de hacer lo que quiere, como aparece en el primer versículo. Ellos hicieron todo lo que quisieron. También el hombre tiene la capacidad de dejarse tentar. Cuando el hombre cae en la tentación es porque él lo decidió. No somos robots, tenemos voluntad y capacidad propia para elegir. También tenemos capacidad de escoger, como lo enseña el último pasaje. Escoge pues la vida. En otras palabras, estos versículos que nos muestran que el hombre tiene libertad de elección y por ende tiene responsabilidad en las cosas que elige. Y nosotros debemos estar de acuerdo con ello. El inconveniente que se podría presentar es el siguiente. En el contexto en el que fueron escritas las diferentes confesiones, el concepto de libre albedrío adquiere una connotación distinta a la que le dieron los personajes que analizamos en la introducción histórica. En este contexto, la confesión no hace énfasis en que el término libre albedrío se refiere exclusivamente a la capacidad que tiene el hombre de acercarse a Dios por su propia voluntad. De hecho, a excepción del título, si leemos todo este capítulo 9, vamos a ver que en ninguno de estos párrafos aparece explícita o literalmente el término libre albedrío, nada más en el título. Por lo tanto, es importante que a la hora de hablar de libertad humana, entendamos en qué términos esta libertad es definida por la confesión. Por lo que propongo analizar este párrafo parte por parte. Vamos a dividir nuestro análisis en 4 partes. En la primera parte estaremos viendo quién otorga la libertad. ¿Quién otorga la libertad? Lo segundo que estaremos viendo es una definición de la voluntad del hombre. Una definición de la voluntad del hombre. Tercero, veremos en qué consiste la libertad natural. ¿En qué consiste la libertad natural? Y por último, cuarto, estaremos viendo las características de la voluntad. Características de la voluntad. Primero, ¿quién otorga la libertad? Segundo, definición de la voluntad del hombre.
Tercero, en qué consiste la libertad natural. Y por último, características de la voluntad. Lo primero que dice este párrafo, ya vamos a analizar la primera parte, dice, Dios ha dotado. ¿Quién otorga la libertad? Claramente la respuesta es Dios. La confesión lo menciona, es lo primero que menciona. Para ello, para analizar este primer punto, esta primera parte, debemos remitirnos a la creación. Lo que el hombre es, o sea, la esencia del hombre en el momento en que es creado, se debe a la decisión de su creador, se debe a la decisión de Dios. En otras palabras, cuando Dios crea al hombre, todas las características, todas las facultades, capacidades que éste adquiere son dadas única y exclusivamente por Dios. El hombre, en este caso Adán, quien fue quien nos representó, no decidió ser creado, mucho menos decidió ser creado con tales características, facultades o capacidades. Por lo tanto, con respecto a esta mención de la confesión, debemos decir que es Dios quien libremente decidió dotar a Adán con estas cualidades. Y dentro de todos los aspectos que Dios tuvo en cuenta a la hora de crear al primer ser humano, está, además de la libertad, el de la voluntad. Por lo tanto, en esta primera parte, ¿qué debemos decir? ¿Quién otorga la libertad? La confesión lo menciona, Dios. Continúa el párrafo diciendo, Dios ha dotado la voluntad del hombre. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con voluntad. Y aquí ya nos adentramos en la segunda parte, una definición de la voluntad del hombre. La voluntad no es algo separado del hombre, hace parte de su esencia. La pregunta es, ¿qué es la voluntad? Esta palabra también tiene muchas connotaciones dependiendo del contexto en el cual es empleada. En este contexto específico puede ser técnicamente definida como facultad humana que le permite al hombre actuar. Facultad humana que le permite al hombre actuar, tomar decisiones. También puede ser definida como deseo, intención o disposición interna del ser humano. Deseo, intención o disposición interna del ser humano. Repito nuevamente, la voluntad es facultad humana que le permita al hombre actuar, tomar decisiones. También puede ser entendida como deseo, intención o disposición interna del ser humano. La confesión enseña luego que esta voluntad posee una libertad natural, por lo que veremos ahora lo que implica que esta voluntad, como ya la hemos definido, posea una libertad natural. Y nos vamos al tercer punto. ¿En qué consiste la libertad natural? ¿En qué consiste la libertad natural? Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia. Nuevamente nos topamos con libertad natural. En este marco lo podemos entender como el estado natural del ser humano, estado o condición natural, esencial del ser humano, que no está sometida a la voluntad de otro. Estado natural, esencial del ser humano, que no está sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc. Como sinónimo del término libertad, podemos encontrar emancipación, autonomía, independencia.
Una decisión libre, entonces, es una decisión independiente. Ser libre hace parte de la naturaleza, de la esencia del hombre en el momento en que éste es creado. Esto es libertad natural. Y en ese mismo sentido es que el ser humano tiene poder, que tiene capacidad para actuar por elección propia. Las acciones que el ser humano realiza son acordes a lo que libremente, gracias a su voluntad, ha decidido. En suma, el hombre posee una libertad natural. Ser independiente en cuanto a decisiones hace parte de su esencia. El hombre posee una libertad natural que significa ser independiente en cuanto a decisiones. Y también puede actuar por decisión propia gracias a su voluntad, la cual lo faculta para ello, como vimos en la definición de voluntad. Bien, ya vimos una definición de voluntad, fue el segundo punto. Vimos una definición de libertad natural y que el hombre posee poder para actuar por elección propia, que es lo que acabamos de mencionar. Y lo que vimos en el inicio, que Dios es quien ha creado al hombre de esta manera. Ahora vamos a centrarnos en las características de esta voluntad. El hermano Andrés tiene una participación. Hermano, es una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre libertad natural y voluntad? Es decir, no me quedó claro allí la diferencia. Okay. Cuando estamos hablando de voluntad, estamos hablando, dijimos que se puede entender de dos maneras. Uno, como una facultad que le permita al hombre actuar. Ahora, el hecho de que faculta al hombre actuar no significa que tenga que ser libre. O sea, no implica que tenga que ser libre. El hombre puede actuar o libremente o puede actuar coaccionado, exactamente. En este caso, la voluntad únicamente te faculta para actuar. También puede ser entendida como los deseos o una disposición interna. Algo que proviene del mismo individuo. Cuando hablamos de libertad, ya estamos hablando más como una característica, no una característica, sino como algo que como una condición de la voluntad, que es libre. Ahora, esta voluntad que faculta para actuar es libre, es decir, es independiente, es emancipada de otros factores, sino que proviene de uno mismo. La voluntad es como el poder o la facultad de hacerlo, y la libertad es entonces la acción de esa voluntad. Exactamente. Sería de esa manera. Ahora vamos a ver las características de la voluntad, y este punto también nos puede ayudar a ampliar más sobre estas diferencias y nos puede ayudar a entenderlo de una mejor manera. ¿Qué continúa diciendo el párrafo? Que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. ¿De qué nos están hablando? ¿De la voluntad o de la libertad? En un primer momento puede resultar confuso, pero podemos afirmar que se está hablando de la voluntad. La voluntad no es forzada, no es determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. No hay una fuerza externa, no hay un agente externo, ni nada semejante que obligue, cual marioneta, a la voluntad a actuar de tal o cual forma. De hecho, en el inicio el párrafo dice, lo ha dotado de una libertad natural. Ya dijimos esto, el hombre está dotado de una libertad natural. La voluntad del hombre, como consecuencia, está emancipada de factores externos. La voluntad del hombre es libre. Las decisiones son naturalmente libres, no dependen de causas ajenas a él. El hombre es quien decide. Lo que la voluntad libremente decide es una cuestión interna, es una decisión que proviene del mismo individuo, del mismo sujeto.
No es algo que viene de afuera de la voluntad, sino que sale de ella, surge de ella. Ahora, como consecuencia, si la voluntad no es forzada, ni tampoco es determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza, asimismo, la libertad natural del hombre no obliga ni determina por ninguna necesidad de la naturaleza a que éste actúe bien o mal. ¿Por qué? Porque la voluntad es la facultad que nos permite tomar decisiones. Y la confesión enseña que estas decisiones son libres. Y si esta facultad, la voluntad, no está determinada por algo externo, de igual manera, las decisiones que libremente se toman gracias a esta voluntad tampoco son determinadas por algo externo. No hay nada en el exterior que necesariamente ocasione que el ser humano actúe de tal o cual forma. Es posible que lo externo pueda influir, mas no forzar a que hagamos bien o mal. El hombre siempre va a actuar libremente. Eso es lo que podemos concluir. El hombre siempre actúa libremente. Un ejemplo claro es el siguiente. Imagina que te van a robar el celular. Para ello te apuntan con un arma y te amenazan con quitarte la vida. Tú entregas el celular. Aunque pueda sonar injusto, no puedes argumentar que tu decisión no fue libre. Porque quien decidió entregar el celular fue usted mismo. Ahora, que lo entregaste por miedo a perder la vida, es cierto. Pero en últimas fue tu decisión. La elección de dar el celular provino de tu interior, de tu subjetividad. No fuiste controlado. Tú lo diste. Una explicación que nos ayuda bastante a dilucidar esta cuestión es la planteada por el famoso teólogo Jonathan Edwards. Él afirma que los hombres son agentes morales libres. Esta es una definición bastante utilizada y es muy importante tenerla en cuenta. Los hombres son agentes morales libres. Siempre actúan de acuerdo a sus inclinaciones más fuertes que ellos tienen al momento de elegir. Los hombres son agentes morales libres, siempre actúan de acuerdo a sus inclinaciones más fuertes que ellos tienen al momento de elegir. Nuestras decisiones son libres porque no son determinadas por nada externo, por nada ajeno a nosotros. Nosotros libremente actuamos de acuerdo a la inclinación, de acuerdo a la disposición de la voluntad más fuerte que tengamos al momento de elegir. Pero la decisión es libre. En el ejemplo anterior, si dimos el celular fue porque nuestra inclinación más fuerte era el de proteger nuestra vida. Si alguien optó por una alternativa distinta, aún arriesgando su vida, quizás la inclinación más fuerte era otra. El hermano César nos tiene una pregunta, una participación. Yo tengo una pregunta. Y si siendo así que no hay una determinación de hacer el bien o hacer el mal a esa voluntad, o sea, esa voluntad no está determinada porque en Romanos y en varios pasajes bíblicos nos refieren como una esclavitud al pecado o una esclavitud a la justicia. Yo siempre he entendido que la palabra esclavitud, cuando una persona es esclava de algo, no quiere serlo. Está determinado a hacerlo o está siendo esclavo porque le toca. Pues parafraseándolo, no sé. Entonces, si no hay una determinación, ¿por qué se refiere ese término de esclavitud o de dónde viene ese término? Gracias por la participación. Y es muy importante esta participación para aclarar lo siguiente. En este punto, como lo dije al inicio de la introducción, únicamente estamos brindando una definición. Estamos intentando ver de qué manera la confesión entiende el término libre albedrío. Aún no estamos hablando cómo esta definición es aplicada a los hombres, porque eso que usted acaba de mencionar es lo que vamos a analizar precisamente con respecto a los distintos estados del hombre. En este momento solo vamos a tratar de dar una definición de libre albedrío y luego que dada la definición, teniendo en cuenta los diversos estados del hombre, vamos a ver de qué manera se debe entender, si tenemos, si no tenemos,
pero eso no es el objetivo del día de hoy. Pastor va a participar. Junior, entonces, cabría aquí entonces decir algo en particular, desde la definición que estás presentando del primer párrafo de la confesión. El propósito claro es determinar, no importando la condición moral del hombre, porque eso va a ser tratado después, no importando la condición moral del hombre, lo importante es reconocer que el hombre ha sido dotado por Dios de una voluntad, Ahora, esa condición vas a tratarla después, la condición moral del hombre, pero todos los hombres poseen una voluntad otorgada por Dios y esa voluntad es libre en particular. Pero creo que es muy claro la confesión al decir que es libre de agentes externos. Al final entonces la condición moral determinará cómo se ejecuta esa libertad, pero externamente no hay algo que venga y ejerza una posesión para de alguna manera llevarlo a hacer algo que no quiere. Gracias por la participación, muy apropiado, y creo que el aporte queda claro, clarifica la cuestión. Y continuando con lo que estamos planteando, incluso la ropa que elegiste ponerte hoy se debe a que en el momento en el que la elegiste, esa era tu inclinación más fuerte. ¿Por qué esa era tu inclinación más fuerte? Puede haber muchas razones. De pronto tu inclinación más fuerte era ponerte una ropa elegante para verte decoroso en el día del Señor. De pronto tu inclinación más fuerte era sentir comodidad teniendo en cuenta la temperatura, entre muchas otras razones. Pero lo cierto es que cuando el hombre elige libremente algo, lo elige gracias o de acuerdo a su inclinación, a su voluntad o a su deseo más fuerte del momento. Nuestro hermano Edgar quiere hacer una pregunta. Me surge una duda. ¿El pecado es algo externo a nosotros o no? ¿En Adán fue externo y en nosotros es intrínseco? Bueno, mi hermano, la pregunta a la que usted hace alusión se está refiriendo a un estado específico en el que se puede encontrar el hombre. En el día de hoy, y lo aclaré al inicio de la introducción, no va a ser nuestro propósito definir cómo es la condición del hombre, si tenemos o no libertad, sino que únicamente nos vamos a detener en definir cómo entiende la confesión el concepto de libertad. En eso es en lo que nos vamos a centrar. ¿Por qué? Porque esa cuestión precisamente es la que va a ser tratada en las clases posteriores. ¿Algún hermano, el hermano Richard, iba a tener una participación? No entiendo la pregunta. Similar a, el hermano pregunta de qué manera se debe entender la voluntad en la relación jefe-empleado. Y aplicaría de la misma manera. El jefe te da una orden. Tú, desde tu interior, tú decides cómo actuar, si sigues la orden o si no la sigues. Pero en últimas no hay algo fuera de ti que de alguna manera te controla para que tú le obedezcas a tu jefe. Tú decides si lo obedeces o no al jefe. Ahora, teniendo en cuenta esta situación, tú internamente, subjetivamente piensas qué es lo más correcto, qué es lo que debería hacer, pero en última la decisión proviene de ti. Y a esto es a lo que se está refiriendo la confesión, que proviene de ti. Y no podrías culpar a agentes externos porque proviene de ti la decisión. El hermano Luis también tiene una participación. Sobre lo que se ha estado preguntando, y sé que la mayoría tienen preguntas sobre el asunto del libre albedrío. Quiero decirte, o sea, lo que Junior está pretendiendo enseñar hoy es dar una definición de lo que es el concepto teológicamente y filosóficamente
del libre albedrío. O sea, el día de hoy o sea, todos tenemos preconcebidos si tenemos, no tenemos, si tenemos libertad o no, pero hoy solamente lo que queremos decir es que teológicamente se entiende que Dios dotó al hombre de libre albedrío y que el hombre se autodetermina a sí mismo. El hombre no es coaccionado por nadie, solo eso. Ay, que tiene voluntad natural. Gracias, mi hermano, por la participación. El hermano Luis iba a decir algo. Sí, gracias. Como para entender un poco mejor el tema de la voluntad, digamos, un perro. Yo le digo a un perro, échate, y el perro se echa, porque él no tiene voluntad, él hace lo que yo le digo. Mientras que un ser humano le digo, arrodíllate, uno piensa, ¿lo hago o no lo hago? ¿Por qué o no? Entonces, esa es como la diferencia real, lo que es una voluntad en el ser humano, mientras que el animal no tiene voluntad. Claro, funciona distinto. El animal actúa instintivamente, funciona diferente al hombre, porque el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano tiene la capacidad de razonar, de pensar antes de actuar, de pensar antes de elegir, y por lo tanto es responsable moralmente de lo que haga. Sin embargo, quisiera aprovechar para presentarle la postura contraria a la de la confesión, ya que nos estamos quedando sin tiempo. Y la postura contraria a la que presenta la confesión es la del determinismo o fatalismo. Determinismo o fatalismo. Filosóficamente hablando y de una manera clara, esto significa que la naturaleza es la que determina los hechos. La naturaleza es la que necesariamente determina los hechos. Determinismo o fatalismo, la naturaleza es la que necesariamente determina los hechos, dejando así al hombre sin responsabilidad, porque las acciones que éste realice no van a depender de él, porque no provienen de él, sino de la naturaleza, de lo externo. Cuán caótico sería vivir argumentando la existencia del determinismo o del fatalismo. No tendríamos culpa de nada, sino la naturaleza, el cosmos, el universo. No obstante, la Escritura enseña que nosotros somos responsables de nuestros actos, que somos responsables de nuestras acciones y que además seremos juzgados por Dios por cada una de las cosas que hagamos. Esta verdad, por lo tanto, resulta conflictiva al relacionarla con el decreto de Dios o al relacionarla con la soberanía de Dios. Dios soberanamente, teniendo un ejemplo, decretó que Judas sería el traidor. Hace parte del decreto de Dios, pero Judas actuó libremente para entregar a Jesús. Y aunque esto pareciera contrario a nuestro razonamiento, a nuestros pensamientos, debemos someter nuestros pensamientos a la verdad de las Escrituras. Y la Biblia enseña que los hombres toman decisiones libres y que por lo tanto son responsables de sus actos y que Dios es soberano y que todo sucede conforme a los designios de su voluntad. De esta manera podríamos decir que hemos terminado con el análisis de este párrafo. Ya para finalizar quisiera que hagamos un recuento. Lo analizamos en 4 partes. Primero vimos quién otorga la libertad, Dios. Segundo vimos una definición de la voluntad del hombre, facultad que le permite decidir, o también los deseos, la disposición del hombre. Vimos en qué consiste la libertad natural, que es la independencia, la autonomía del ser humano. Y por último vimos las características de la voluntad, que no es forzada por nada externo a actuar bien o mal. Concluimos que, según la confesión, el libre albedrío entonces es una capacidad dada por Dios, la cual le permite al hombre, gracias a su voluntad, tomar decisiones libres y actuar por elección propia. Esta libertad natural no es forzada ni determinada por ninguna necesidad de la naturaleza. Mis hermanos, a diferencia de los personajes que analizamos en nuestra introducción histórica a este tema, la confesión considera al libre albedrío no únicamente como la capacidad que tiene el hombre de volverse a Dios, sino como la capacidad que el hombre tiene de tomar cualquier decisión. La afirmación de Jonathan Edwards también nos fue de ayuda
para comprender acerca del libre albedrío. Los hombres son agentes morales libres, siempre actúan de acuerdo a sus inclinaciones más fuertes que ellos tienen al momento de elegir. A medida que vayamos analizando el resto de párrafos, nos vamos a dar cuenta que estas inclinaciones varían dependiendo del estado en el cual el hombre se encuentre. El propósito de las siguientes clases, ¿cuál será? Será mostrar cómo esta capacidad que ya hemos definido, cómo esta libertad de la voluntad, cómo el libre albedrío debe ser entendido teniendo en cuenta los diversos estados en los que se han encontrado, se encuentran y o se encontrarán algunos seres humanos. Estos son de inocencia, Adán y Eva en el huerto de Edén, la caída, la humanidad contaminada por la inmundicia del pecado, la gracia, el Señor nos transforma y nos permite ver todo distinto. Y por último, de gloria, en donde libremente e inmutablemente le alabaremos y glorificaremos por toda la eternidad.